Sean todos bienvenidos a su canal de YouTube, Iglesia Cristiana Costa Rica, como siempre su sección de historias bíblicas, con un sentido espiritual. Hoy vamos a ver la lección espiritual, José tiene el Espíritu de Dios. Y para esto vamos a Génesis 41, versículos del 37 al 38, que nos dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y este asunto es lo que José les había recomendado cómo podían hacer en esos 7 años de abundancia y 7 años después de hambruna. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y aquí entonces analizamos que la respuesta de qué podía hacer Faraón, la respuesta de qué podía hacer Faraón y la interpretación dice que le pareció no solo a Faraón, sino que también a sus siervos. Y cuando dice siervos, los presentes eran los más sabios de todo Egipto, o sea, eran sus principales, hasta sus generales del ejército, su capitán de la guardia. Todos ellos formaban parte de ese grupo de influencia de Faraón. Entonces, no solo le pareció bien a Faraón, sino a todos sus siervos. La interpretación, si bien es cierto, se la dio Dios, que esto es algo muy importante, pero la recomendación que le dio Faraón es por la experiencia que tiene usando uno de sus dones en la administración. La pregunta que hace Faraón a sus siervos da a entender que no hay otro hombre igual en todo el reino de Egipto. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos reconocer en esta frase tan importante. Todas en esta vida, estimados lectores, tenemos dones. Como sucede con José, él fue consecuente con los dones que Dios le dio. Y aquí debemos recordar que debemos ser hacedores de la palabra. Por lo que hemos ido viendo sobre José, los dones que Dios le dio los utilizó para el bien. En todo momento, a pesar de las situaciones malas que pudieron haber definido su carácter y su forma de ser, no lo permitió y siempre más bien, en todo momento, hasta donde hemos estudiado con José, siempre lo utilizó para el bien. Se interesó más en servir que en sobresalir, que eso es algo muy importante. Entonces, como por ejemplo, cuando llega como esclavo a Potifar, llega a ser el mayordomo, pero lo hace por sus acciones y no por que quería lucir. Siempre reconoció que el don venía de Dios, y esto es algo también que es una lección espiritual para nosotros, de recordar que todo lo que hacemos y lo que somos buenos no es por nosotros mismos, sino por la misericordia de Dios. Otra cosa importante es que esos dones no trató de sacarle provecho para beneficio propio, sino más bien al servicio de los demás, de tal manera que las cosas se fueron acomodando siempre con el buen interés de ayudar a otras personas. Conociendo sus capacidades, lo bien intencionado que fue siempre, no se quejó ni se enojó con Dios por los acontecimientos en su vida, y eso es algo importante. Muchas veces tal vez nosotros hacemos una buena acción y después nos pasa algo malo e inmediatamente podríamos reclamar: Señor, pero ¿por qué? Pero sin embargo, como vemos cuando estudiamos la vida de José, realmente en cadena le fueron sucediendo una serie de acontecimientos negativos, pero eso no definió quién era José. Siempre fue bien intencionado. Supo esperar y con el deseo de ayudar y servir fue poniendo en práctica sus dones hasta mejorar y volverse, por la gracia de Dios, uno de los hombres más sabios de su época en la parte de administración. Entonces, aquí tenemos que ver que el plan de Dios, todo lo pasado para José fue una preparación para estar ese día al frente de Faraón. Y entonces esta es la lección espiritual acerca de tener el Espíritu de Dios, es porque somos hacedores, porque tenemos esa buena intención. Y si lo comparamos con los ejemplos que da nuestro Señor Jesucristo acerca de sus discípulos, dijo que el mayor que iban a ser el que sirviera. Y dentro de eso también Jesús siempre nos enseña a través de sus años de predicación que Él vino para servir y no ser servido. Entonces, gracias a eso es que podemos saber muy bien que la lección espiritual que tenemos acá es que ¿cómo comprobamos que tenemos el Espíritu de Dios? Primero que todo, estudiando la palabra, siendo conocedores de ella, viviéndola, aplicándola en nuestras vidas y no esperando nada a cambio, sino que realmente tenemos que servir porque lo hacemos para el Dios Todopoderoso. José nunca perdió ese objetivo, estuvo claro con eso, a pesar de las condiciones que se dieron, supo esperar en el Señor, y de esa manera después las cosas están tomando el rumbo que Dios ya había preparado en su plan.
Entonces, esto es algo que tiene que ver con fe y con también ser hacedor de la palabra, que es tener el Espíritu de Dios. Esperando como siempre que sea de mucha bendición, nos vemos en una próxima entrega.